Bien, bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión que yo le estaba debiendo, que era una sesión de principios del derecho penal. Muchas gracias a todos ustedes por haberme esperado, por haberme tenido la paciencia del caso. Vamos a tratar de que esa espera valga la pena. ¿De acuerdo? Gracias a Leder, a Alfredo, a todos aquellos que me hacen el honor de conectarse también con sus cámaras para yo poderlos ver y no sentirme tan solo. Muchas gracias. Definitivamente, muchas gracias. Bien, vamos a hablar hoy día de algunos principios que tienen que ver con el derecho penal. Gracias a todos los que se están conectando. De verdad que aprecio mucho que enciendan sus cámaras. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy día de los principios del derecho penal, de los principios que informan el derecho penal. ¿De acuerdo? Vamos a empezar diciendo, creo que algo que seguramente todos ya conocemos. El derecho penal es la última ratio, ¿cierto? Es de todos los controles, el último de los controles que se debe utilizar para que la gente en la sociedad viva en paz, ¿cierto? Para lograr que la gente en la sociedad viva en paz, el primer control siempre debería ser un control administrativo. Eventualmente, un control civil, ¿cierto? Y al final de todos los controles, cuando ningún control funciona, cuando todos los controles son insuficientes, recién debe entrar el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal, nunca se olviden, doctores, colegas, chicos, alumnos, los que me están escuchando, nunca se olviden, el derecho penal es la última razón, la última ratio rey, decía esas espadas del rey en tiempos de la monarquía, última ratio rey, última razón del rey. Esto es, si el rey no podía hacer que le obedezcan con otro tipo de mecanismos, sacaba su espada y le cortaba la cabeza, ¿no? Por eso decía, la espada es la última ratio rey. Y eso es lo mismo hoy día, en estos tiempos, que el derecho penal siempre va a ser la última razón. ¿De acuerdo? Lamentablemente, eso no se entiende así. Muy a mi pesar les debo comentar que eso no se entiende así. De un tiempo a esta parte, pretendemos resolver casi todos los problemas en la sociedad con el derecho penal. Y nos olvidamos de ese carácter fragmentario, de ese carácter residual, de esa última ratio que tiene el derecho penal. Nos olvidamos de eso. Entonces, ¿cuál sería un principio que tenemos que entender? Que el derecho penal debe usarse, ¿cierto? Dentro de esa mínima intervención, dentro de esa intervención muy, muy residual, muy fragmentaria, ¿de acuerdo? Muy de última razón. Si entendemos eso, podemos adentrarnos al estudio del derecho penal, ¿de acuerdo? Si entendemos eso, podemos adentrarnos al estudio del derecho penal. Yo, cuando ejerzo mi función como magistrado, como fiscal, tal vez es el principio que más aplico. Tal vez es el principio que más aplico. ¿Por qué? Porque gran cantidad de denuncias que llegan a la fiscalía tendrían que ser desestimadas aplicando este principio. ¿De acuerdo? Aplicando este principio. Muchas veces el derecho administrativo puede solucionarlo todo. A partir de multas, clausuras de locales, medidas, cierres, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué acudir al derecho penal? Pues de pronto el asunto es un tema laboral, contractual. Entonces vamos a verlo con esas vías, ¿cierto? Meter a una jaula a un ser humano debe ser la última opción. Alberto Binder, un penalista más especializado en derecho procesal penal argentino, Alberto Binder, creo que uno de los mejores de los últimos tiempos, tiene un librito que se llama Introducción al Derecho Procesal Penal. Alberto Binder, un libro chiquito, Introducción al Derecho Procesal Penal. Un libro muy bonito. Es un libro que todos debemos leer de manera obligatoria antes de adentrarnos al estudio del derecho penal. Y en ese librito,
Alberto Binder define el derecho penal de una manera extraordinaria. Dice, el derecho procesal penal es la disciplina que estudia la forma en que los seres humanos se meten unos a otros en jaulas, ¿cierto? Y creo que meterse unos a otros en jaulas implica que no hemos sido capaces de solucionar o de resolver nuestro problema de una mejor manera. ¿De acuerdo? Meter a una persona en una jaula o en otros países donde están permitidas las penas corporales, agarrar a una persona a latigazos, aplicarle pena de muerte, encerrarlo, aislarlo, creo que son formas salvajes todavía existentes que en algún momento debemos abolir. Mi sueño, aun cuando yo soy penalista, es que el derecho penal en algún momento deje de existir. En son de broma digo, tal vez por eso los extraterrestres no nos visitan, ¿verdad? Llegan, nos ven en ese estado de salvajismo y enrumban. Dirán, pues tal vez a nosotros también nos van a encerrar, ¿verdad? Entonces, eso en algún momento se tiene que abolir. ¿De acuerdo? Entonces, explicado este primer principio, vamos a entrar al segundo principio del derecho penal. ¿De acuerdo? El segundo principio, el orden yo lo estoy eligiendo de manera arbitraria. ¿De acuerdo? Ese no es el orden, yo lo estoy eligiendo por como me gusta explicarlo, ¿cierto? Pero el orden yo lo estoy eligiendo, así que, muy bien. El segundo principio que yo quiero explicar es el principio de legalidad. Creo que el mejor freno para el derecho penal es el principio de legalidad. ¿Y qué es lo primero que nos dice el derecho penal cuando habla del principio de legalidad? No hay delito sin ley previa, ¿de acuerdo? Para que una conducta sea considerada delito, tiene que haber ley. Solo se crean delitos por ley. Solo se crean delitos por ley. No es posible crear delitos a partir de normas de inferior jerarquía que la ley. No se puede dentro de la pirámide de Kelsen, la pirámide normativa, que aun cuando algunos dicen que ya no va, yo creo que sí, no se puede crear delitos vía normas de menor jerarquía que una ley. Y cuando hablamos de ley, estamos hablando de ley ordinaria, que es la ley que dicta el Congreso en ejercicio de sus facultades, ¿cierto? Estamos hablando del decreto legislativo, que es cuando el Congreso le da facultades al Ejecutivo para que el Ejecutivo legisle en ciertos temas por cierto tiempo, ¿de acuerdo? Vía decreto legislativo. Y por último, se pueden crear delitos también vía decreto ley. ¿Y cuándo es un decreto ley? Cuando estamos ante un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, ¿no? Ahí se pueden crear delitos o modificar delitos o derogar delitos. Pero como en el Perú todo se puede, como en el Perú es el país de las maravillas, yo he visto crear delitos, modificar delitos vía decreto de urgencia. Una maravilla. Solo en el Perú, ¿verdad? Hasta vía decreto de urgencia nos metemos a crear delitos. Y eso es una clara afectación al principio de legalidad. Porque el decreto de urgencia está previsto pues para ciertas cosas, en ciertas calamidades, con cargo de dar cuenta al Congreso. O sea, el decreto legislativo, el Congreso primero te da facultades, ¿cierto? ¿No? Y tú con esas facultades puntuales en determinada área legislas. En el decreto de urgencia es al revés. Primero legislas y luego el Congreso te revisa. Imagínense. Y en este país nos hemos metido en temas penales vía decretos de urgencia. Pero como les digo, parece que de un tiempo a esta parte en el Perú, todo se puede. Parece que de un tiempo a esta parte en el Perú, la arbitrariedad campea. Parece que de un tiempo a esta parte en el Perú, funcionarios que asumen ciertos cargos creen que han entrado en su predio, en su chacra, y pueden hacer lo que quieren. ¿De acuerdo? A veces un funcionario nunca entiende que cuando asume cierto cargo, es una responsabilidad. Y tiene que
desempeñarse y tiene que moverse dentro del orden público, ¿o no? Dentro de las normas a que está sujeto el Estado. Pero a veces creemos que asumir un cargo implica comprarnos una propiedad, pues no. A veces cuando yo me compro una propiedad, en mi propiedad puedo hacer lo que quiera mientras no afecte el derecho de terceros, ¿cierto? Si quiero mi propiedad la puedo convertir en una letrina. Si quiero mi propiedad la puedo dedicar a cultivar droga, marihuana. Claro, me arriesgo a ir preso, pero es mi propiedad, ¿cierto o no? Después iré preso porque y me quitarán encima la propiedad, pero después es otra cosa. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, hay ese mal concepto de que a veces los funcionarios creen que pueden hacer lo que quieren. Y en materia penal, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el freno para eso en materia penal? El límite o el freno para eso en materia penal es el principio de legalidad. ¿De acuerdo? El principio de legalidad. Ese principio de legalidad que nos dice que tiene que haber una ley expresa, que tiene que haber una ley cierta, ¿de acuerdo? Que tiene que haber una ley previa. Explico de a pocos. ¿Qué quiere decir ley previa? Que para que una conducta sea considerada delito, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una norma que ese comportamiento lo regule como delito de manera previa al hecho delictivo. En otras palabras, el adulterio, por ejemplo, todos ustedes saben que el adulterio hoy día no es delito, ¿cierto? No es delito el adulterio. Pero en algún momento el adulterio fue delito, ¿cierto o no? En algún momento en el Perú el adulterio fue delito. La pregunta es, hoy día todos ustedes, ¿cierto? Podrían ser adúlteros, si es que eligen serlos, ¿cierto? ¿Y por qué lo van a hacer? Porque no es delito, pues, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si mañana va a ser delito? Porque hoy día sale una norma que dice que a partir del día siguiente, o sea, mañana, el adulterio es delito. Ya al día siguiente tú con tu señorita o con tu señor paño de lágrimas, ¿cierto? Le tendrás que decir, mira, ¿sabes qué? Mejor hasta acá nomás, porque lo nuestro se ha vuelto delictivo, ¿cierto? Así que como ni tú ni yo queremos ir a la cárcel, tenemos que separarnos. Nuestro amor es prohibido, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, eso es la ley previa. Tiene que haber una ley antes. Jamás una ley puede regular hechos que ocurren en periodos anteriores a su vigencia. Eso es el principio de irretroactividad de la ley penal. La ley regula el presente y el futuro, pero jamás el pasado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la única excepción de que una ley penal puede regular un hecho anterior a su entrada en vigencia? La única excepción es ese principio que todos conocen como principio de retroactividad benigna. Exactamente. Retroactividad benigna. ¿Qué quiere decir eso? Que una ley posterior al hecho regula el hecho si es que es más favorable. ¿De acuerdo? Si es que es más favorable. Siempre y cuando beneficie al reo, como me dicen en el chat, exactamente cuando favorezca. ¿Y qué es el principio de ultraactividad? El principio de ultraactividad quiere decir, ese principio de ultraactividad es la regla en materia penal, quiere decir que la ley que se aplica en un caso concreto es la ley vigente en el momento de los hechos. Así, el día que se dicte sentencia, esa ley esté derogada. ¿Estamos? Eso es el principio de ultraactividad. La ley que se aplica en la sentencia es la que estuvo vigente en el momento de los hechos, así en el momento de los hechos se encuentre derogada. Eso se conoce como principio de ultraactividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con eso creo que hemos explicitado un poquito el tema de la aplicación de la ley
en el tiempo y el tema del principio de legalidad, que tiene que ver con el primer subprincipio de la legalidad, que es ese principio conocido como ley previa. Como ley previa. Qué bueno que me lo hayan entendido. La ley también tiene que ser una ley expresa. Tiene que ser una ley cierta. Tiene que ser una ley clara, que se entienda, ¿verdad? ¿O no? En materia penal no se puede interpretar una ley por analogía. ¿De acuerdo? En materia penal está prohibida la interpretación analógica de la ley penal. ¿Cierto? No se puede interpretar una ley por analogía. A ver, pregunto, ¿en qué consiste el delito de prevaricato? Para explicar esto con un ejemplito. ¿En qué consiste el delito de prevaricato? El artículo 418 del Código Penal regula el delito de prevaricato, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿Y qué dice? El artículo 418, ¿qué dice? Rodolfo, ¿me puedes ayudar a leer, Rodolfo Arturo Pereira? ¿Me ayudas? ¿Quién quiere ayudarme a leer el 418? Levante la manito para activarle el audio. El que quiera, no hay ningún problema. Además, ni siquiera tiene que tener tu cámara encendida. El que quiera ayudarme a leer, me ayuda. ¿Quién quisiera ayudarme a leer? El Código Penal. Gracias, José, excelente, muchas gracias. Si a José le falla el audio, ahí tengo 2 candidatos más. Por favor, líder, actívale el audio a José para que lea el artículo 418 del Código Penal. Doctor José, está activo su audio. Adelante, por favor. Puede activarlo usted mismo. Gracias, doctor Reader. Buenas noches, doctor Juan Almanza. Escuchen todos, por favor. Muchas gracias por participar, José. Adelante. Artículo 418, prevaricato. El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Perfecto, suficiente. Vamos, ¿qué dice el texto expreso y claro del artículo 418? Nos dice que si un fiscal emite un dictamen o si un juez emite una resolución contrario al texto expreso y claro de la ley o cita hechos inexistentes, ¿cierto? Etcétera. ¿De acuerdo? Pero yo pregunto, ¿qué nos está diciendo el 418? ¿En qué situaciones el fiscal comete prevaricato? El fiscal comete prevaricato cuando emite dictámenes. ¿Estamos claros? ¿Cuándo emite qué? Dictámenes. ¿Están claros? ¿Me siguen? Cuando emite dictámenes, ¿correcto? Muy bien. ¿Quieren que les cuente un secreto? Hoy día, los fiscales ya no emiten dictámenes. ¿Saben por qué? Porque en todo el Perú está vigente el nuevo Código Procesal Penal. Y en el nuevo Código Procesal Penal, lo último que hace un fiscal, lo que no hace el fiscal, para ser exacto, es dictaminar. ¿Qué es un dictamen? Un dictamen es una opinión. Un dictamen es una opinión. Yo opino, decía el fiscal cuando dictamina. Yo opino, decía el fiscal cuando dictamina. ¿Cierto? ¿Y qué hacía el juez cuando el fiscal dictaminaba? El juez decía, con lo opinado por el fiscal, ¿cierto? Cuando estaba en contra, o de conformidad con lo opinado por el fiscal cuando coincidía, ¿cierto? Pero el juez resolvía. ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era el dictamen? Una opinión, ¿cierto? Yo pregunto, con el nuevo Código Procesal Penal, ¿los fiscales dictaminan? Ya no. ¿Los fiscales qué hacen? Emiten disposiciones, deciden. ¿Qué más hacen? Emiten requerimientos, le piden algo al juez. ¿Y qué más hacen? Emiten providencias, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de un detalle? Con el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales ya no pueden cometer prevaricato. ¿Por qué? Porque el Código Penal se volvió obsoleto para estos tiempos.
Entonces, el legislador, en vez de regular tantas normas absurdas, ¿qué debió hacer? ¿Modificar el 418 o no? ¿Para qué? Sería atípico, claro, sería absolutamente atípico, porque si a mí como fiscal me denuncian por prevaricato, por haber emitido una resolución con el nuevo código, esto es, por haber dictado una disposición o un requerimiento, yo inmediatamente plantearía una excepción de improcedencia de acción. Y diría, es atípico. ¿Cierto? ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque no se puede en materia penal regular por analogía. ¿De acuerdo? No se puede en materia penal regular por analogía. La norma tiene que ser expresa y clara. Lo repito. ¿Qué dice el texto expreso y claro del artículo 418? El texto expreso y claro del artículo 418, ¿qué dice? Dice, el fiscal que emite dictamen y el juez que emite resolución. Con el nuevo código, los fiscales no emiten dictamen, emiten disposiciones, emiten requerimientos, emiten providencias. En esa medida, si los requerimientos, disposiciones y providencias citan normas derogadas, resuelven en contra del texto expreso y claro de la ley, cometerán inconducta funcional, seguramente investigable por control interno, pero ya no podrán cometer delito. ¿Por qué? Porque ese artículo, como dice excelentemente Ron Ayala, se ha vuelto para los jueces ahora, ¿cierto? Se ha vuelto para los jueces. Doctor, ¿y qué debemos hacer si queremos que los fiscales sigan cometiendo prevaricato? Modifica el código, hermano. Modifica el código. ¿Qué quiere decir eso? Hace una reforma legislativa y a partir de esa reforma legislativa regula que los fiscales también van a cometer prevaricato cuando, en supuestos en los cuales los fiscales hagan ¿qué? En los casos en los cuales los fiscales emitan disposiciones, providencias y requerimientos. ¿Se entendió? Espero que sí. Líder, ¿puedo compartir diapositivas? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a compartir algunas diapositivas, chicos, que espero que les sean de utilidad para entender esto. ¿De acuerdo? Vamos a compartir algunas diapositivas. A ver. A ver. ¿Se ven? ¿Se ven las diapositivas? ¿Se ve o no se ve? No, doctor. No se ve. Todo lo que acá pasa, ya ustedes saben, es culpa de Reader, ¿cierto? Si algo sale mal, es culpa de Reader. Muy bien. A ver, vamos a tratar de solucionar. Sí se ve, doctor, pero es su monitor. ¿Ahora se ve? Ahora sí, doctor. Gracias, Reader. Perfecto. Vamos a ver, entonces, con diapositivas el principio de legalidad para que lo entiendan bien. ¿Cierto? Ya les dije, los controles que se tienen que manejar en el Estado es el control social, el control informal, los controles sociales. Dentro de los controles sociales, el control penal es la última ratio. Eso es lo que ya más o menos hemos estado conversando, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado en alguna medida conversando. Yo les había dicho, espero que se pueda mover, les había dicho que estos principios que están en el Código Penal, estos principios reguladores del control social, son algunas pautas, algunas políticas para limitar el poder del Estado. Porque el poder del Estado en materia penal, ese poder atroz, ese poder bárbaro, ese poder fortísimo que tiene el Estado, se limita a partir de los principios que regulan el derecho penal, ¿cierto? Imagínense qué pasaría si no habría principio de legalidad. Imagínense, cualquier juez podría aplicar como mejor le parece el derecho penal. Y cualquier presidente de la República podría emitir normas, ¿cierto? Vía resoluciones que saben emitir a partir del Ejecutivo,
creando delitos. Entonces estaríamos pues ante una situación bastante caótica. Entonces, por eso es que estos principios reguladores en materia penal nos tienen que salvar de las tiranías, de las autocracias, nos tienen que proteger de esto salvaje que es el derecho penal, que es enjaularte, que es quitarte tu libertad, que es quitarte la vida si es que hay pena de muerte. De eso te van a proteger los principios del derecho penal. Van a ser escudos protectores para que se hagan cada vez menos abusos y atropellos. ¿De acuerdo? Este jus puniendi del Estado, este poder que tiene el Estado de sancionar en materia penal tiene que estar regulado, tiene que estar normado, tiene que estar precisado, tiene que estar en todo Estado social o democrático del derecho con límites bien puestos, con límites bien claros, que no se pueden atropellar, que no se pueden mancillar. ¿De acuerdo? De lo contrario, no estaríamos en un Estado de derecho. De lo contrario, no estaríamos en un Estado de derecho. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que sea delitos, faltas, todo únicamente se puede crear por ley. Principio de legalidad penal. Todo solamente se decreta por ley. Principio de legalidad. ¿De acuerdo? No nos olvidemos de eso. Eso es fundamental. ¿Dónde están regulados los principios del derecho penal? Los principios del derecho penal, por lo menos la gran mayoría de los principios del derecho penal, están regulados en el título preliminar del Código Penal. El título preliminar del Código Penal regula la mayor cantidad de principios en materia penal. De acuerdo, estos principios están regulados en todo lo que es el título preliminar. Si ustedes quieren darle una rápida mirada a los principios del derecho penal más importantes, les toca echarse a mirar el Código Penal. ¿De acuerdo? El Código Penal. ¿De acuerdo? ¿Y qué van a mirar ahí? El principio de prevención general en el artículo 1, el principio de legalidad en el artículo 2, el principio de lesividad o de mínima intervención en el artículo 4, el principio de prevención especial en el artículo 8, el principio de supletoriedad de la ley penal en el artículo 10, ¿cierto? Este principio de legalidad que estamos explicando ahora es tal vez el más importante en materia penal, junto con el de intervención mínima última ratio, que está en el artículo 4, mínima intervención. ¿De acuerdo? Mínima intervención. Pero también hay que decir que hay algunos principios derivados o secundarios que tienen que ver con la prohibición analógica de la que hemos estado conversando, de que se prohíbe en materia penal establecer normas por analogía. El principio de lesividad, que dice que para que una conducta sea delito tiene que afectar o poner en peligro un bien jurídico protegido. Y que esto únicamente le toca fijar al juez, dentro de criterios de responsabilidad penal y proporcionalidad, a partir de un debido proceso. ¿De acuerdo? A partir de un debido proceso. Entonces, estos principios del derecho penal, ¿cierto? Van a limitar el derecho penal, sí, pero también lo van a legitimar. O sea, las dos caras de los principios. Por un lado, los principios del derecho penal limitan el poder punitivo, el jus puniendi del Estado, por un lado lo limitan, y por otro, le dan legitimidad a ese poder punitivo. En alguna medida lo legitiman, le dan legitimidad al poder punitivo del Estado. ¿De acuerdo? Este principio de legalidad no solamente está regulado en nuestro Código Penal, no solamente está regulado en nuestro título preliminar, como hemos mirado. Este principio de legalidad está regulado en instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿cierto? En el artículo 11, numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 15, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, como verán, este principio de legalidad tiene amplia regulación, no solamente en nuestro derecho interno, sino también a nivel supra, como pueden mirar. ¿De acuerdo?
La Constitución, ¿cierto? En el 224, ¿qué dice? Nadie puede ser procesado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté claramente tipificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. ¿Ve? Entonces, además, el principio de legalidad tiene reconocimiento constitucional, porque está en nuestra Constitución. Está en nuestra Constitución en el artículo 2º, 224. Nadie será procesado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en una ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. ¿Ven? Entonces, si me preguntan cuál es el sustento jurídico, normativo del principio de legalidad, primero, supra, ya les dije, a nivel supra, la convención, ¿cierto? A nivel supra, ya hemos visto la convención, el pacto internacional, la declaración universal, a nivel supra. A nivel constitucional, el 224D, nadie será procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista como tal. Y además, en el Código Penal, ¿no? En el Código Penal, en el título preliminar, artículos 2, 3 y 4 del título preliminar del Código Penal, concretamente en el artículo 2º que dice, nadie será sancionado por acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al modo de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas por ella. ¿De acuerdo? Entonces, solo por ley se pueden imponer delitos. ¿Qué cosa me garantiza el principio de legalidad? ¿Qué cosa me garantiza el principio de legalidad? El TC, en una sentencia que, a pesar de ser antigua, es memorable, ¿cierto? Una sentencia, el expediente 12/2006, ¿cierto? Del 15 de diciembre del 2006, el TC, ¿qué nos dice? El principio de legalidad, ¿qué garantiza? ¿Qué tiene que ver? La prohibición retroactiva de la ley penal. ¿Cómo se conoce eso? Ley previa. Prohibición de la analogía. Ley estricta. Ya hemos hablado de eso. Ley previa, ley estricta. ¿Qué más? Ley escrita. ¿Qué quiere decir ley escrita? No se puede legislar si no es por escrito. No se pueden dictar leyes de manera verbal. Ley cierta. La ley no puede tener cláusulas legales indeterminadas. Tiene que ser de fácil comprensión y concreción. No se olviden entonces, el principio de legalidad, ¿qué cosa comprende? Ley previa, ley estricta, ley previa, no hay retroactividad, ley estricta, no hay analogía, ley escrita, la ley es escrita, ley cierta, las cláusulas no pueden ser indeterminadas, tienen que ser concretas, claras y precisas. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos. Cuando ya empezamos a desarrollar esto de la ley previa, ¿cierto? Estamos entendiendo que existe prohibición expresa de aplicación retroactiva, porque además eso lo dice, como si fuera poco mencionarlo de esa manera, de manera expresa lo dice el artículo 103 de la Constitución, ¿cierto? Ley estricta, no se puede usar analogía, artículo 139 también, 3 de la Constitución, no se puede usar leyes verbales, la ley tiene que ser escrita, ley escrita, ¿cierto? La única forma es la ley escrita para crear penas. No se puede crear delitos si no es por escrito. No se puede crear delitos si no es por ley. No se puede crear delitos a partir de costumbre. El derecho consuetudinario no crea delitos. No estoy con eso deslegitimando ni desmereciendo las rondas, la justicia comunal. Jamás podría deslegitimar ni desmerecer esa forma de justicia que existe en el Perú. Claro, con lo que siempre voy a estar en contra va a ser con las rondas urbanas o con esas organizaciones criminales que se hacen pasar por rondas, ¿no? Y que tienen fines de lucro y que recuperan deudas a cambio de dinero y que ya,
con esas organizaciones criminales que se hacen llamar rondas, con esas estoy en contra, sin duda. Alguna experiencia tengo en rondas, el suscrito ha tenido el honor de ser el coordinador nacional de los programas del Ministerio Público de Justicia Comunal. Creó programas como Justicia a partir de fiscales comunales, hemos trabajado de la mano con rondas, pero las auténticas rondas, pues esas que están en los lugares donde realmente son comunidades campesinas, donde realmente son comunidades nativas. De esa estoy hablando yo hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que mirar, si bien es cierto, eso no es derecho penal per se, pero es la forma en la que ellos, de acuerdo con el artículo 145 de la Constitución, viven en paz y se les tiene que respetar. La única fuente del derecho penal entonces es la ley, y esa ley tiene que ser escrita, esa ley tiene que ser estricta, esto es taxatividad, ¿cierto? Principio de máxima determinación, todo regulado, todo expreso, todo escrito, no hay campo para la analogía. Y ley previa. La ley previa tiene excepciones, claro está. ¿Y cuáles son las excepciones de la ley previa? Las excepciones de la ley previa son, entre otras, digo, las excepciones de la ley previa, ¿cuáles son, entre otras? La ultraactividad, la retroactividad benigna. La retroactividad benigna. Es importante también mencionar el expediente 10 del 2002, del TC, del 3 de enero del 2003, en el que el Tribunal Constitucional establece que el principio de legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas se encuentren claramente delimitadas, lo cual se conoce como mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas y constituye una exigencia expresa del texto constitucional 224D de la Constitución, que dice que la tipificación tiene que ser expresa e inequívoca. Ley cierta. ¿De acuerdo? Ley cierta. No puede entenderse, les he dicho, unas normas que no tengan sino un único significado. No está posible hacer doble significación. Un significado unívoco y preciso del tipo penal. ¿Cierto? Precisión en ese sentido. Sin embargo, siempre va a haber pues algún margen de discrecionalidad, ¿cierto? De discrecionalidad. Va a haber algún margen de interpretación en la ley penal, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿De acuerdo? Pero como le digo, con el límite antes mencionado. ¿De acuerdo? Ese principio de taxatividad también lo ha trabajado el Tribunal Constitucional en la sentencia que estamos comentando, y este principio de taxatividad dice que hay 4 supuestos, ¿cierto?, que precisan este principio de taxatividad. Y en 4 supuestos se afectan estos principios, este principio específicamente de taxatividad. Cuando se falta describir el delito concretamente, cuando se emplea cláusulas generales, cuando se usa términos vagos o cuando se tiene defectos de término y técnica legislativa. Acá se cita Hurtado Pozo, y en el tema de la taxatividad, que es siempre certeza, prohibición de indeterminación en derecho penal, se cita en esta sentencia a Polaino Navarrete. Ustedes saben que Polaino Navarrete es el discípulo, creo, primero de Günther Jacobs, ¿no? Polaino Navarrete es papá de uno de los penalistas más jóvenes e inteligentes que yo conozco, que es Miguel Polaino Orts. Miguel Polaino Orts es hijo de Polaino Navarrete, ¿cierto? Y ambos, Miki Polaino Orts, hijo, y Miguel Polaino Navarrete, padre, son discípulos directos de Günther Jacobs. ¿De acuerdo? Este principio de legalidad, que creo que es el más importante y en el que estoy centrando la mayor parte de esta exposición, ¿cierto? Sin embargo, tiene, como les digo, una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción es la ley más favorable, el principio de favorabilidad. Cuando
cuando se puede hacer combinación y retroactividad benigna, ¿cierto? Esa es una excepción de la que ya hemos comentado ampliamente, ¿de acuerdo? De la que ya hemos comentado ampliamente. Lamentablemente en el Perú, lamentablemente en el Perú, existe seguramente todo un problema, que lo van a ver en este diplomado, respecto a figuras como la tentativa del artículo 16, la imputabilidad relativa del artículo 22, ¿cierto? Que generan algún nivel de ambigüedad, ¿cierto? Porque el legislador ha dicho podrá, o sea, que se podrá. ¿Y qué quiere decir podrá? Que no es obligatorio que rebaje la pena. Dice el juez podrá disminuir la pena, ¿de acuerdo? Podrá disminuir la pena, ¿de acuerdo? Hay algunos supuestos que podemos poner acá como ejemplos. Yo por temas de tiempo no me voy a meter a analizar uno a uno, pero sí tenemos que trabajar que existe bastante que discutir en este tema, ¿de acuerdo? Que existe bastante que discutir en este tema. Podemos poner muchos ejemplos, que acá el colega Ishi lo pone, y estamos citando la fuente, Universidad San Martín de Porres, Ishi, para que no se soslayen los derechos de autor, ¿cierto? Pero, sin embargo, sí creemos que este principio de retroactividad de la ley penal está más que claro en el artículo 6. La ley penal aplicable es la que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho punible. ¿De acuerdo? La ley que estaba vigente es la ley que estuvo vigente en el momento del hecho punible. No sé si sobre este tema ya lo hemos agotado. Yo creo que sí, el tema de la legitimidad ya está, en mi opinión, bastante claro, así que salgo de acá y me voy a meter en otro aspecto. ¿Sí? Me voy a meter en otro aspecto. Vamos a avanzar un poquito porque tenemos el tiempo en contra y al final hacemos las preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Avanzamos y al final hacemos una ronda de preguntas, porque si en este momento nos ponemos a hacer las preguntas, nos vamos a desviar y al final va a terminar la sesión y yo le voy a tener que decir a Reader, continuará, ¿cierto? Puntos suspensivos, ¿cierto? Y creo que eso ninguno de ustedes quiere. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en otro tema que tiene que ver también con esto, y es un tema que nos va a permitir revisar algún tema histórico en materia penal. Algún tema histórico en materia penal que ya tiene que ver con otros principios del derecho penal, como el de prevención especial, como el de prevención general, ¿de acuerdo? Como el de prevención especial o el tema de prevención general del derecho penal. Sobre eso quiero dedicar unos minutos. Sí, claro, si ustedes tienen tanta amabilidad de permitírmelo. ¿De acuerdo? Sobre eso quiero dedicar unos minutos, con el perdón de ustedes. No sé si ustedes han visto que en materia penal, ¿cuál es la razón de ser del derecho penal? La razón del derecho penal es la prevención especial. También la prevención general, seguramente, pero la prevención especial. Quisiera que alguien sea tan amable de leer para mí, por favor, les voy a rogar que lean el artículo 1 y el artículo 9 del título preliminar. Me gustaría que lean el artículo 1 y el artículo 9 del título preliminar. Al que levante la mano, Reader, por favor, y le autorizas que él pueda, en alguna medida, activar su audio. Muy bien, tengo dos personas, sí, Estefano y Juan, cualquiera de los dos. Doctor Estefano, está activo su audio. Adelante, por favor, puede activarlo. Muchas gracias por ayudarme. Buenas noches, doctor. Gracias. El artículo 1 dice objeto del código.
Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Muy Y el bien. artículo 9 dice fines de la pena y medidas de seguridad. La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. Perfecto. Por lo que veo, mis participantes ya se fueron. A nadie veo ahora con su cámara prendida. Eso quiere decir, líder, estamos, parece que Estefan, tú y yo. Todos los demás me han abandonado. Ah, no, algunos sí están. Reader, ¿ves? Algunos sí están. Mira, ¿ves? ¿Te ves, Reader? ¿Por qué eres candelero, Reader? ¿Por qué dices que se han ido? En el chat me escribe y me dice, doctor Almanza, su clase está aburrida, ya todos se han ido, ¿cierto? Pero ven, acá, ven ahí están, ¿ves, Reader? No, son ideas, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos, continuamos con esto. Bien, miren, cuando yo miro este tema de la prevención general, cierto, el derecho penal es prevención. El derecho penal está en función de la política criminal. Por eso hoy día hablamos del funcionalismo en materia penal, ¿cierto? Y uno de los que mejor ha escrito sobre esto de la prevención general, ¿quién es? El penalista alemán Günther Jacobs. ¿De acuerdo? Günther Jacobs es el que mejor ha tratado este tema. Günther Jacobs habla de la prevención general cuando hace su cosmovisión. La cosmovisión de Günther Jacobs se basa en un sociólogo alemán. Hay un sociólogo alemán de quien Günther Jacobs se coge para crear su teoría de la prevención general, ¿cierto? Y la finalidad del derecho penal. Günther Jacobs dice que Niklas Luhmann es el que lo inspira, un penalista, se basa en un sociólogo, ¿no? Ustedes saben que Günther Jacobs es penalista y se basa en un sociólogo que es Niklas Luhmann, un sociólogo alemán también. Niklas Luhmann decía, las personas viven en sociedad y cuando viven en sociedad cumpliendo normas. ¿De acuerdo? Las personas viven en sociedad y cuando viven en sociedad viven cumpliendo normas. Luhmann decía, si las personas no viven en sociedad, las personas se mueren. Porque el ser humano es un ser social. Si no vive en sociedad, se extingue. Niklas Luhmann. Niklas Luhmann decía, si las sociedades no tienen normas, las sociedades se extinguen. Por eso Luhmann decía, si hay personas, hay sociedad, porque si no, chao personas. Y si hay sociedad, hay normas, si no, chao sociedad. ¿Estamos? Por lo tanto, lo que decía Niklas Luhmann era que las personas, la sociedad y las normas son tres conceptos que coexisten y que son indispensablemente unidos. Si queremos continuar. Ahí viene la prevención de la que habla Jacobs. Jacobs dice, las normas fijan roles. Todas las normas te fijan roles. Roles especiales, roles generales, pero roles al fin y al cabo. Cuando tú vives en sociedad, vives cumpliendo normas que te fijan roles. ¿Y cuando tienes problemas? Tienes problemas cuando incumples tus roles. ¿Estamos claros? Entonces, ahí se basa Jacobs y dice, el derecho penal viene y lo sanciona ¿a quién? Al que incumple su rol, al que infringe normas. ¿Y para qué lo sanciona? Para hacer prevención general. ¿Qué quiere decir eso? Para que todos en la sociedad vean que el que se porta mal, le va mal, ¿cierto? Que al que se porta mal, se le castiga. Y a partir de allí, todos ¿cómo se ponen? En teoría, se ponen bien, ¿sí o no? A ver, algunos me miran con cara de, diciéndome, esto está muy elemental, doctor Almanza, pensé que usted era más técnico, establezca un poquito más complicada la cosa. Ya, a ver, vamos. Günther Jacobs
también se basa en otro alemán, pero ya no un sociólogo, sino un filósofo. ¿Qué filósofo? Un filósofo llamado Hegel. ¿Y cómo se basa en Hegel, Jacobs? Jacobs dice, cuando una persona dentro de la sociedad incumple la norma, repito, cuando una persona en la sociedad incumple la norma, está negando la norma, niega la norma, porque la incumple, la niega. Entonces, Jacobs, siguiendo a Hegel, dice, el derecho penal tiene que entrar para negar esa negación. O sea, yo niego tu comportamiento que niega la norma. Y después de una doble negación, ¿qué cosa viene? Díganmelo en el chat. Después de una doble negación, ¿qué viene? Después de una doble negación, ¿qué viene? Viene una afirmación. ¿Y esa afirmación qué cosa es? Lo que Jacobs le llama el restablecimiento de la vigencia de la norma. ¿Estamos? Por eso es que eso se denomina la dialéctica de la pena. La dialéctica de la pena en función de prevención. Repito, una vez más, para que todos lo entiendan. Doctor Almanza, ¿por qué tengo que entender esto? Porque si entiendes esto, entiendes todo el derecho penal, mi hermano. Si entiendes esto, entiendes todo. Y es más, si entiendes esto, te puedes desconectar e irte, ya vas a interpretar todo. La idea es que entiendas esto, ¿cierto? La idea es que entiendas esto. ¿Ya? Vamos. Miren, las personas, dije, viven en sociedad, ¿cierto? Y viven en sociedad cumpliendo normas. Las normas, ¿quiénes las da? Las sociedades a través de sus gobernantes y sus representantes. Para que una sociedad subsista, las personas en la sociedad tienen que cumplir normas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona no cumple las normas? Niega las normas. Y cuando niega las normas, el gran problema es que su incumplimiento lo comunica a todos. Pregunto, cuando hay un fiscal jefe corrupto, todos los demás fiscales y todos los demás que lo rodean, ¿cómo se vuelven? ¿Correctos o también corruptos? Corruptos. ¿Por qué? Cuando hay un juez corrupto, cuando hay un político corrupto, cuando hay alguien que no respeta la propiedad ajena, cuando hay alguien que no respeta la libertad sexual, cuando hay alguien que no cumple las normas, las incumple y todos miran ese incumplimiento, ¿a qué tienden? ¿A imitar o no? Tienden a imitar. Yo también lo hago, yo también incumplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el derecho penal? El derecho penal viene y al que incumple lo encierra, lo mete en una jaula para que se le quite a él todita la payasada y a todos los que lo imitan. ¿Estamos? El derecho penal, ¿qué hace? Niega la negación. Niega la negación. Niega lo que negó el que incumplió la norma. El derecho penal viene y lo niega. Y esa doble negación hace una afirmación que es el restablecimiento de la vigencia de la norma. La norma vuelve a ser respetada, la norma vuelve a tener vigencia. La norma que se había incumplido, ya los demás empiezan a cumplirlo. ¿Cómo se llama eso? Prevención general. ¿Qué pasa? Así es, el encauce, como se diría. ¿Qué pasa cuando a un criminal lo encierras? Todos miran y dicen, mejor me guardo, ¿cierto? Mejor me porto bien porque también me puede pasar lo mismo, ¿cierto? ¿Eso cómo se denomina? Prevención general. ¿Estamos? Claro, me abstengo porque puedo ser sancionado. Pero ¿qué está pasando en el país si es que no funciona la prevención general? Solamente hay leyes, 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 leyes. Tenemos un código penal que cada vez está más grande, 1 millón de leyes, pero ninguna se cumple. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? ¿Qué ocurre cuando eso pasa? No hay prevención general. La prevención general no se da cuando se crean normas. La prevención general, ¿cuándo se da? Cuando esas normas se cumplen. Y cuando esas normas
se respetan a partir de la sanción que se da al que las incumple. Esa es exactamente, se ejecutan. Esa es la doble negación. El criminal niega la norma y el derecho penal niega su comportamiento negacionista. Y esa doble negación genera una afirmación que es el restablecimiento de la vigencia de la norma. Así como el delincuente comunica a la sociedad su incumplimiento para que lo imiten, el derecho penal comunica a todos la sanción para que se abstengan de cometer delitos. ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¿Se entiende? De eso se trata. Eso es prevención general. Y para establecer ese tema de la prevención general, Jacobs se basó en Niklas Luhmann y se basó en Hegel, un sociólogo alemán y un filósofo alemán. En esas teorías se basó Jacobs para crear su teoría de la prevención general. ¿De acuerdo? Hegel habla de la negación en términos abstractos. Jacobs lo trae al tema penal. ¿De acuerdo? Jacobs lo trae al tema penal. Muy bien. El derecho penal comunica a todos la sanción y todos deberían abstenerse porque ven la sanción. En algunos países esto es mucho más dramático porque las sanciones en materia penal se aplican en plazas públicas. Se cometen las ejecuciones cuando hay pena de muerte en estadios para que todos vean cómo matan al que incumple la ley, cómo lo azotan, cómo lo encierran. Los juicios se pasan por televisión. Claro, en el Perú estamos un poquito seguramente más civilizados y usamos un derecho penal, ¿cierto?, con un poco más de garantías. Pero al final, en el fondo, el mensaje es el mismo. Si cometes un delito, te vas a ir preso. ¿De acuerdo? Si cometes un delito, te vas a ir preso. Por lo tanto, mejor no lo cometas. ¿Cómo se denomina eso? Prevención general. ¿De acuerdo? Negación de la negación. No estoy hablando de materialismo dialéctico, si es que eso quieren entender. Pareciera, ¿verdad? Pareciera. De materialismo histórico vamos a entrar a hablar ahorita. Vamos a entrar a hablar de materialismo histórico. Ya está. Muy bien. Y cuando estamos hablando de la prevención especial, ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos de la prevención especial, estamos hablando de alguien distinto. Cuando estamos hablando de la prevención especial, estamos hablando de la persona que cometió el delito. Ya no de la sociedad, sino de la persona que cometió el delito. No delitos especiales, no. De la persona que cometió el delito estamos hablando en prevención especial. El artículo 9 dice, por favor, alguien que me vuelva a leer el artículo 9 para explicar la prevención especial. ¿Quién levanta la mano? ¿Me puede ayudar a leer? Yadira. Vamos con Yadira. Ya está. Activa el audio, Yadira, para que lea el ¿Está 9. activo su audio? Adelante, doctora. Doctora Yadira, ¿puede activar usted mismo su audio? Adelante. Creo que se quedó descansando. Damos pase al doctor. Uy, Please, qué candelero eres, Reader. Creo que se ha dormido. Qué mal, Reader. Doctora Yadira. Se me ha ido el audio, Reader. El video se me está yendo. No, doctor, se puede descansar. No. Yadira, vamos. Yadira, dile a Reader que no te has quedado dormida. Cállalo. No me he quedado dormida, doctor. Y a ver, Reader, deberías ir preso. Mentira, Reader, es una broma. Vamos, Yadira, léete el artículo 9. Artículo 9 del título preliminar. Fines de la pena y medidas de seguridad. La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. ¿Ven? Entonces, eso es prevención especial. La pena tiene función preventiva resocializadora. A ver, yo les digo a ustedes, y díganmelo en el chat, ¿verdad en el Perú resocializamos en un penal? ¿Verdad que después de un penal salen hombres nuevos? ¿Verdad que cuando van a un penal, salen del penal
y son dignos de reinsertarse a la sociedad, ¿cierto? ¿Es así? ¿Ves? Pero el Código Penal por lo menos lo dice, hay prevención especial. La pena busca resocializar, la res, te reeduca y te reincorpora a la sociedad rehabilitado un hombre nuevo, ¿cierto? Distinto. Y créanme, doctores, perdónenme, por favor, por lo que yo les voy a decir. ¿De acuerdo? Perdónenme. Eso es un óptimo. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se busca, eso es la meta. Eso es lo que quisiéramos, resocializar. Pero ¿saben qué? Les cuento un secreto. En el Perú eso es una ilusión. ¿De acuerdo? ¿Y saben por qué? Porque voy a hablar con cifras en este momento. Perdónenme, pero voy a hablar con cifras. ¿Saben cuántos internos hay en el Perú hoy día? Aproximadamente 90,000 internos. En el Perú hay más o menos 90,000 personas privadas de su libertad en los penales el día de hoy. ¿Cierto? Pregunto, de esas 90,000 personas que están privadas en un penal, 90,000 personas presas hoy día en el Perú, esa es la cifra. Les voy a contar un secreto. ¿Saben cuántas de esas personas trabajan o estudian? 10,000, 12,000, 14,000, con cifras entusiastas. ¿Y los 70 y tantos mil qué hacen en el penal? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Están siendo formados para ser hombres nuevos o están empeorando en su condición? En Colombia le llaman muy bonito al penal. ¿Saben cómo le llaman en Colombia al penal o no? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman en Colombia al penal? En Colombia le llaman al penal la universidad. ¿Cierto? ¿Y por qué en Colombia le llaman al penal la universidad? Porque es eso para ellos el penal. La universidad donde se forman para ser hombres nuevos o mejores delincuentes. Qué lindo lo que acaba de decir Jean-Pierre. Jean-Pierre, me encanta lo que acabas de decir. Jean-Pierre acaba de decir que no están las condiciones. ¿Para qué? Para que la gente se reeduque y se reincorpore a la sociedad. No están las condiciones. ¿Y saben por qué no están las condiciones? Por una sencilla razón y se los voy a explicar. A ver, al que le duela, sóbese. Al que le pica, rásquese. Pero lo voy a decir. ¿De acuerdo? Lo voy a decir. Lo voy a decir, pues. Lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ustedes merecen eso. Si me han esperado para que yo llegue, porque tenía que trabajar, salido del trabajo, he llegado y ustedes me han esperado, ¿se merecen o no se merecen que les diga lo que realmente pienso, cierto? Se lo merecen, pues. Doctor Almanza, lo que usted dice, ¿es lo que es? No, es lo que yo pienso y se los comparto. Tal vez esté equivocado, pero es lo que yo pienso y se los comparto con total honestidad y sinceridad, académica, por cierto. De acuerdo. Primero, ¿qué les voy a decir? Hay 90,000 internos, ¿cierto? ¿Les dije o no? ¿Sí? ¿Y saben capacidad para cuánto tienen nuestros penales en el Perú? Para menos de 40,000. Con lo cual, 50,000 tenemos en exceso. O sea, 50,000 personas albergamos en penales donde no tenemos capacidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestros penales están sobrepoblados, en más del doble de su capacidad. ¿Estamos claros? Sumando a los más de 10,000 extranjeros, ¿cierto? Que es el número que más o menos hay de extranjeros en los penales del Perú. Yo pregunto, ¿qué tratamiento penitenciario puede haber en un penal desbordado en el que la gente hace turnos para dormir?
¿Qué tratamiento penitenciario puede haber? ¿Qué reeducación? ¿Qué trabajo puede haber si ni siquiera tenemos dónde tenerlos? ¿Ustedes creen que podemos reeducar, rehabilitar, reformar, formar hombres nuevos, hacer prevención especial en un penal donde ni siquiera tenemos dónde tener a los internos? Pregunto, ¿existe maquinaria para que trabajen? No. ¿Existe infraestructura para que estudien? No. Si ni siquiera hay infraestructura para que pernocten, ¿cómo los educamos? Se los digo. No hay forma. Los menos de 20,000 que tienen la suerte de estudiar o trabajar, tal vez, y digo solo tal vez, se resocializarán. Solo tal vez. Esos menos de 20,000 que tienen la posibilidad de estudiar o trabajar en el penal, tal vez se resocialicen, ¿cierto o no? Y los más de 70,000 que ni siquiera tienen esa posibilidad, ¿qué posibilidad tienen de resocializarse? ¿Alguna o casi nula? ¿O nula? Nula. ¿Y qué genera tanta población penitenciaria en el Perú, queridos colegas? ¿Qué cosa genera ese hacinamiento en el Perú hoy día? ¿Qué genera? ¿Qué genera? Yo les voy a decir qué cosa genera ese hacinamiento. Primero, que no han estado en esta clase. ¿Por qué? Porque si habrían estado en esta clase, los legisladores, ¿qué cosa hubieran entendido? Si estarían en esta clase los legisladores, ¿qué habrían entendido? Lo que habrían entendido es que el derecho penal, ¿qué cosa es? ¿La primera ratio o la última ratio? ¿La primera o la última ratio, pregunto? La última. Pero nuestros padres de la patria, nuestros bienaventurados congresistas, no entienden esto, pues. Por lo tanto, todos los días, ¿a qué se dedican? A crear delitos. Todo es delito hoy día. Yo no digo que maltratar a tu mascota sea digna de ejemplo, pero el derecho penal está para controlar eso. Pregunto. Hoy día todo es delito. Entonces, primero, una política criminal absolutamente ineficiente en este país. Un abuso y un populismo punitivo. Se crea delitos por doquier. Primer gran problema. Segundo gran problema, y tal vez el más terrible de todos, además del populismo punitivo, ¿cuál es? El abuso de la prisión preventiva. Pero el abuso de la prisión preventiva, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para los que realmente deben estar? ¿O para los más pobres? ¿Ven? Para los más pobres. Me encantaría ver narcos en el penal, pero jamás veo narcos en el penal. ¿A quiénes veo en el penal? Burriers, microcomercializadores, mulas en drogas. Esos son los que están en el penal. A ver, cuéntenme, pues, ¿cuáles son los narcos que están presos? A ver, díganme, a ver, siléncienme, a ver, cállenme la boca, díganme qué narco está preso. A ver, díganme qué corrupto está preso. Pura corrupción de bagatela. A ver, díganme cuántos casos de lavado de activos en el Perú tenemos con condena. A ver, díganme, a ver, cállenme, a ver, díganme, fulano está preso por lavado. A ver, en el Perú se respira lavado. A ver, ¿quién está preso por lavado? ¿Ven? Ese es el sistema. Moledora de carne de pobre. Hacinamiento en el penal. Cero posibilidades de reinserción. Cero posibilidades de prevención especial. Pena. Mera retribución. Mero castigo. Mera prevención general. Mera prevención general. ¿De acuerdo? Esa es una triste realidad. ¿Ven? Populismo punitivo, excesiva creación de delitos, populismo punitivo, abuso de prisión preventiva, abuso de medidas efectivas. Hoy día todo es efectivo. Violencia familiar, efectivo, señor. Todo es efectivo. ¿Sí?
Y les voy a contar un último chiste para que terminen de irse riéndose hoy día. Además del populismo punitivo, además del abuso de la prisión preventiva, además de las normas que obligan a todo poner pena efectiva, ¿saben nuestros genios padres de la patria que es lo último que han inventado? 0 beneficios penitenciarios, o casi 0. Entonces yo pregunto, con toda esa gama de medidas, ¿ustedes creen que existe alguna posibilidad de hacer prevención en el Perú? Por lo menos prevención especial. ¿Ustedes creen que esa función existe en el Perú? ¿Ustedes creen que esa función se cumple? No. ¿De acuerdo? No. Claro. Todo lo que yo he dicho hoy día en esta sesión es absolutamente impopular. Todo lo que yo he dicho en esta sesión es digno de alguien como yo, que habla tonterías. Así que no me hagan caso, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero bueno, es también bueno escuchar a veces esa parte, ¿verdad? Es bueno también escuchar esa parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque créanme, algo tenemos que hacer. Porque, ¿saben qué? Les voy a contar un secreto. Yo me dedico a la docencia. Yo escribo. Trabajo como fiscal. Mi trabajo es acusar y hacer que mucha gente vaya a la cárcel. Y cada vez me es más difícil hacerlo. Porque cada vez me siento más impotente, porque cuando al grande lo quiero perseguir, lo liberan o me quitan de donde tengo que trabajar para hacerlo. Y cuando al pequeñito lo mando al penal, ¿saben qué es lo más terrible? Veo que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces, trabajar en un país como este, sinceramente desincentiva. Porque parece que el derecho penal es eso, una moledora de carne de pobre. Felices noches, me he excedido 20 minutos de mi tiempo, me acaban de decir que si no me desconecto y voy a hacer los quehaceres del hogar, voy a tener problemas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctores, por su audición, por estar conmigo, y verdad que Dios mediante, hasta cualquier oportunidad. Que estén muy bien, cuídense mucho.